Nuevamente en el programa La Balsa Bicentenaria, acoerados en uno de las riberas del Cantón Durán, para llevar adelante este proyecto que conjuntamente con la prefectura, liderada por doña Susana González y conjuntamente con nuestra Fundación Garza Roja, hoy desde Durán queremos hablar. Y vamos a hablar de cultura, vamos a conversar precisamente con el ingeniero Arturo Atkinson Peñafiel, que tiene una vida cultural muy amplia, director del colectivo cultural Memoria del Ferrocarril, miembro fundador del Instituto de Investigación Histórica y Cultural Patrimonial del Cantón, Cultura, director del Centro Cultural Roberto Morán Picay y miembro fundador del Instituto de Investigación Histórica y Cultural Patrimonial. Personaje que admira a el señor Jorge Alfonso Ramírez Crespo. De eso vamos a ir hablando y desarrollando en esta conversa, como dice el Montuyo. Arturo, bienvenido sea usted a este programa de la Balsa Bicentenaria. Cuando usted comienza a hablar de un patrimonio cultural importante de la ciudad de Durán, y yo diría que es la razón genética de sus temas, son dos cosas: los ferrocarriles y su estructura naviera, que durante mucho tiempo hizo que esta ciudad funcione como eje redistributivo, como segundo puerto frente al puerto de Guayaquil. Bienvenido, sus visiones e impresiones sobre este proceso cultural histórico de Durán. Muchas gracias, don Ramón, buenas tardes. Poder participar en su prestigioso programa y llegar a la comunidad, ¿no? Llegar a la comunidad, a la ciudad, a los habitantes de Eloy Alfaro, Durán, a los habitantes de la provincia del Guayas, en la temática cultural, que es muy importante. De lo que tiene que ver el ferrocarril, el primer eje que usted lo topa, nuestro ferrocarril tiene varias etapas, ¿no? Una de las primeras etapas es de 1872, en el segundo gobierno de García Moreno, que da inicio en San Jacinto de Yaguachi. Nos dejamos ahí. ¿Y por qué San Jacinto de Yaguachi? Y luego cogemos lo que es el río Guayas. En el río Guayas, a partir de ese tiempo, se trasladaban las embarcaciones y luego cogían uno de los afluentes, el río Babahoyo, para cogerlo el río Yaguachi y posteriormente llegar donde ya estaba asentado el ferrocarril. En la época de lluvia, como nosotros la conocemos, en la época de lluvia no había ningún problema en la navegación, pero cuando ya llega el verano que nosotros lo ubicamos acá, La época seca. Época seca, transportar equipo atractivo, porque entraríamos a la historia, porque estaba construyéndose el ferrocarril, ¿no? Entonces primero llegaban los barcos de Europa con material tractivo hacia el puerto de Guayaquil y luego hacían el trayecto por el río Guayas, el río Babahoyo, el río Yaguachi. Pero uno de los técnicos especialistas en ferrocarriles, un inglés, Kelly, le hace la propuesta al presidente, doctor José Plácido Camayo, 1884-1888, de que había este problema. Entonces le plantea de ir al Congreso, solicitar que autoricen la construcción de una variante, y ahí es donde yo utilizo un término muy folclórico, de venir desde San Jacinto de Yaguachi por las planicies de Casiguana hasta llegar a un punto denominado El Recreo o Durán. Entonces ya estamos hablando de que eso fue autorizado el 11 de agosto de 1887. ¿Qué es lo que le quiero decir, don Ramón? Que ya en el Congreso de la República está el nombre de Durán en esa fecha. Entonces, ¿por qué apareció el nombre de Durán cuando el punto era El Recreo? Gracias, eso nos permite bajar en la historia, posiblemente personas que verán esta entrevista se van a quedar asombrados porque nos ubicamos en 1559. Modesto Chávez Franco, en Memorias de Guayaquil Antiguo,
escribe que por aquel tiempo, alguacil mayor, procurador, encomendero de Machala, Andrés Durán Braz. Y Modesto Chávez Franco indica que posiblemente por este señor es el nombre de Durán. Este punto. Este punto. Que era inmensamente más pequeño que Yaguachi. Sí, y hoy es sí. Durán el gran emporio industrial comercial. El emporio. Entonces tenemos ya esta fecha y ya ahí llegamos, pues, ¿no? Al emporio, justo el término emporio, porque en el año 1900, llega al Ecuador, a la ciudad de Guayaquil, José Durán Maristany. Este señor, al ver el emporio de la ciudad de Guayaquil por todos los productos del litoral, porque había vendido 2 veleros, decide en una entrevista de Guillermo Arosemena en Memorias Porteñas de El Expreso, si puedo mencionar, el 30 de abril del 2017, en entrevista a los 6 hijos de José Durán Maristany, e indican que compró un terreno en 1901 y en 1905 instala una piladora y le pone el nombre de Esperanza, y posterior adquiere un hotel de nombre Durán. Entonces tenemos el juego, ¿no?, de diferentes fechas al asunto. ¿Adquiere el terreno dónde? ¿En Guayaquil o acá en Aquí. Aquí en los terrenos al otro del Recreo? lado de Guayaquil. Okay. Aquí, entonces lo que yo trato es, sin ofender a nadie, don Ramón, es que por la entrevista de los propios hijos está planteado que adquiere el terreno en 1901. Ajá. Entonces, y esta foto, no sé si la pueden, yo la tengo en digital, esta foto es 1901 del fotógrafo Organ, que trajo Archie Harma, un fotógrafo, y está tomada en un punto central del cerro Las Cabras, en la que se puede ver el río Guayas, y se ubica ya la estación de los ferrocarriles, que ya no existe, y todo el andamiaje, el patio de maniobra del ferrocarril. Entonces, esta foto es... Es decir, habrían 2 hipótesis del origen del nombre de Durán. Sí. La de 1550. 1559. Y luego la de 1901. La que ya es contundente. Que es la familia Durán. La que ya es contundente del 11 de agosto de 1887, porque el documento está en el Congreso de la República. ¿Y en qué libro está? En Alfredo Maldonado Obregón y Roberto Crespo Ordóñez. El uno escribe las memorias antiguas, memorias del ferrocarril del sur y los hombres que lo realizaron, y el otro la historia del ferrocarril del sur. Ahora hablemos de los hombres que realizaron este ferrocarril y de la incidencia histórica que tuvo en su momento en esta ciudad. Algunos nombres que nacen de aquí, de Durán, que pertenecían a extranjeros y personas que gravitaron por aquí. Cuéntenos un poco esa historia, ingeniero Atkinson. Cuando luego Atkinson, ¿no es usted propio de algún descendiente de cuando ya topo este tema, hay sentimientos encontrados. Trato de lo más posible desarrollarlo. ¿Por qué? Porque mi abuelo, Nathaniel Atkinson Berta, fue parte de los 4.000 hombres de raza negra, que yo digo con orgullo, que llegaron de Jamaica para la construcción del ferrocarril del general Eloy Alfaro. Entonces, él llega, trabaja en la Guayaquil Quito Railway Company, y luego ya el proceso de nacionalización también trabaja hasta el 14 de mayo de 1937, que fallece. ¿Cuáles son esos nombres jamaiquinos de origen inglés, obviamente, porque todos estaban ahí, adquirido un nombre a través de los ingleses, que todavía perduran en Durán? Atkinson. Estamos 18 familias de descendencia jamaiquina actualmente aquí. Y siempre yo lo digo, ¿no? ¿Se recuerda alguno de esos apellidos? Los voy a nombrar, los 18. Por favor. Los voy a nombrar, los 18. Qué orgullo. Siempre yo les digo, donde yo vivo, la suela ferroviaria, atrás la familia Carey. Carey. Luego avanzo a la siguiente cuadra, Ambato, y 16 de octubre, uno de los árboles genealógicos, la familia Clark. Clark. Una cuadra
Hacia quien va a los talleres nuevos, la familia Richmond. Richmond. Sí. Más adelante, por este sitio que estamos aquí, encontramos a la familia Williams. Los Williams. Los Williams. Sí, en diagonal encontramos a la familia Morgan. Luego encontramos ya en la calle Cibambe la familia Montigüe, Candelo, Bron y MacGregor. Ahí concentrados. Llegamos a la calle Quito y Riobamba, encontramos una familia que todos nosotros conocemos y trasciende a nivel internacional, Sandyford. Encontramos Sandyford y encontramos la familia Maya. Luego encontramos la familia Goxon. Encontramos ahí la familia Richard. A la siguiente cuadra, en la calle Esmeralda, encontramos la familia Gran. Luego, hacia el Mercado Viejo, la familia Telemón, Livingston, Gerard y Atkinson. Están los 18, no sé si lo contaron. Y hizo usted también la respectiva nota clara de que el burro se pone al final. No comenzó en orden alfabético, sino que terminó. En tiempo de clase, escuela, colegio, universidad, siempre iba, pero no pues. Ahora, ¿por qué murió el ferrocarril? ¿Qué sintió la población de Durán, que su patrimonio cultural más importante fue el ferrocarril? Un gobierno que intentó mover, algunos intentaron en su momento ver a qué debió esa muerte, ese fin, querido amigo. Es un tema muy sensible, ¿no? Un tema muy sensible porque entra de la fase ya económica a la parte política. La empresa privada que se constituyó, la Guayaquil Quito Railway Company. Por eso es que siempre cuando uno habla dice el ferrocarril de Guayaquil a Quito. Y ahí es donde que hay un tema que, si me lo permite desarrollar más adelante, de Guayaquil y Quito, dice, pero el ferrocarril sale de Durán, lo que nosotros llamamos la base cero, porque es el kilómetro cero, hasta llegar a la capital de la República, Chimbacalle, todo por el terraplén, la línea, son 446.7 kilómetros. Entonces, estando la empresa privada, y cuando llegan los jamaiquinos, es la JP McDonald, una contratista de la empresa Guayaquil Quito Railway Company. No hay que asustarse, ya que el tiempo es que él trae los jamaiquinos bajo un contrato de trabajo. Entonces, enfocamos a la empresa privada. Cuando ya viene la transformación, y ya viene Archie Harma II, hijo del mayor John Harma, entonces ya vienen los problemas, los inviernos fuertes, la línea se caía. Entonces ya necesitaban los costos operativos, ¿no es cierto? Entonces no se puede, entonces viene el proceso de nacionalización de los ferrocarriles. Por eso le digo, es un tema muy sensible, delicado, económico y político, en lo que ya vienen varios gobiernos hasta llegar a lo que estamos nosotros actualmente, pero si nos detenemos en 1968-69, se trajeron locomotoras Alcon de España, 10 locomotoras que ya no están en operación, y luego en el gobierno de Rodrigo Borja, en 90-91, llegan 9 locomotoras de Francia, Alstom, diésel eléctrica, que están en operación, y ahora en el anterior gobierno que se entra con un proceso completo de rehabilitación del tramo, lo que llamamos Ferrocarril del Sur, ¿no es cierto? Entonces es eso, ¿no? Sensible, y ahí habríamos que agregarle, don Ramón, no me gusta casi desarrollar ese tema, toparlo, porque ahí entra la transportación. Yo recuerdo pequeño cuando veía los bananeros que transportaban, ¿no?, esta fruta, estos camiones típicos, y de pronto ya aparecen los contenedores, los trailers. Entonces, pues eso le digo, la carretera, entonces la carretera que la estaba construyendo la vía Flores. Entonces ya viene, se da el ferrocarril, llega el Alfaro, une la costa de la sierra. Entonces yo lo ubico ahí. Son esos procesos que... Pero lo que sí, como nosotros sabemos, ¿no?, todos los ferrocarriles en Europa, en Asia, en mismo Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, la transportación de carga es rentable. Para concluir, te voy a pedir un ejercicio de memoria. Pero como le dije, don Ramón, hay un temita que, si usted me lo permite, por favor, un honor, desarrollarlo. Dele. Estamos en las balsas del Bicentenario, ¿no?, del territorio de Guayaquil,
Entonces, no sé si me lo va a permitir. Por favor, ya está permitido. Eloy Alfaro Durán, nosotros tenemos dos fechas relevantes, centenario. El 5 de junio de 1920, en que el municipio de Guayaquil, mediante ordenanza, cambia el nombre de Durán a Eloy Alfaro Durán. ¿Por qué? Porque celebrando los 25 años. Todavía era parroquia a esa altura, ¿no? Parroquia rural, celebrando los 25 años de la gesta del 5 de junio de 1895 de Al Alfaro, entonces queda el 5 de junio de 1920. A 2020, 100 años. Uno. ¿Y la otra celebración? La otra que la historia como que nos está debiendo a nosotros, Eloy Alfaro Durán, porque es el 27 de octubre de 1920. Celebra la Fuerza Aérea Ecuatoriana su fecha. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver el 27 de octubre de 1900? Es que, de nuevo, en el Congreso de la República se aprueba que se construya la primera escuela de aviación civil, está en los libros, en Guayaquil. Pero, como no existían los terrenos en Guayaquil, deciden cruzar la orilla y se da aquí el aeropuerto denominado El Cóndor, aquí en Durán. Por eso es que traigo esta otra lámina, que se la puede apreciar, usted puede ver aquí esta Eso foto. es un dato inédito, ¿no? Esta es una foto de 1930, porque la aviación entra en 1920 hasta 1930 aquí en Durán. Entonces vemos las paralelas, aquí le enfoco las paralelas, usted la puede ver, y aquí, don Ramón, están los hangares del primer aeropuerto formal del Ecuador. Lo pueden ver. Entonces, esto es el 27 de octubre de 1920. Entonces, como no encuentran, vienen a Eloy Alfaro Durán. Pero ya ahí sí, con los documentos que están, el domingo 12 de junio del año siguiente, 1921, con bombos y platillos, se inaugura la escuela de aviación civil militar aquí. Me las trajo para regalar esa Por foto. supuesto, por supuesto. Muy interesante. Entonces, ya se inaugura en 1921, donde ya el piloto Elia Liot, italiano, acuérdense que ya salían de la Primera Guerra Mundial, y hay otro dato, don Ramón, que el 1924, 27 de diciembre de 1924, por primera vez en el país, se hace un vuelo directo, y en los libros está Guayaquil-Quito, pero sale del aeropuerto El Cóndor de Eloy Alfaro Durán. ¿Quién sale? El capitán Mancini, si no me falla la memoria, y hace 2 horas 8 minutos. Sale de aquí, del aeropuerto El Cóndor, y llega a la capital. Vuelo directo sin escala. Y el otro es el 8 de agosto de 1929. ¿Qué sucedió ahí? De que llega por embarcaciones un avión. ¿Y dónde cree que lo arman? En los talleres, en los hangares del aeropuerto El Cóndor. Ahí se arma el avión. Este avión, pero ya estamos hablando... ¿Hay fotos de ese avión? El 8 no lo tengo. El 8 de agosto de 1929 es un trimotor T-416 Panagra. Entonces aquí... Entonces, y usted dirá, bueno, ¿y Guayaquil? Hay una fecha. 17 de diciembre de 1930 comienzan los trabajos en lo que sería el aeropuerto en Guayaquil. Pero, Ramón, el 17 de diciembre de 1830 fallece nuestro libertador, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio Ponte Andrade y Blanco. Entonces está en la historia. El 17 de diciembre de 1930. Necesitamos que nos consideren a Durán, pues. Pero están súper considerados y debería promover usted el aeropuerto acá y no donde lo quieren poner. Oiga, una anécdota final, una anécdota así de esas que hacen el mito de Durán. ¿Algún mito del río y Durán, algún mito de Durán que usted recuerde, querido amigo Atkinson Peñafiel?
Sería no como anécdota, sino que dentro de nuestro himno está escrito la parte al margen derecho del Guayas, la ciudad de Eloy Alfaro Durán, una transcripción, primero Durán, después Eloy Alfaro, ahora Durán. Anécdotas son sentimentales, porque mi padre ingresó a laborar en 1936 en el ferrocarril y se jubiló en 1962 como jefe de patio. ¿Y su abuelo? Mi abuelo llegó en 1900, en noviembre de 1900. 120 años los Atkinson en Durán. Entonces, cosa que hay que celebrar, casi bicentenaria. Gracias. Esperemos llegar a esa fecha. Gracias al ingeniero Atkinson por haber tenido la amabilidad de acompañarnos y narrarnos un piti de la historia de un pueblo tan trascendente, de una sociedad tan trascendente como la de Durán. Gracias por vuestra sintonía. Les recordamos que este programa se transmite por iniciativa de la Prefectura del Guayas y su prefecta, la señora Susana González, y con el apoyo y producción de Garza Roja Fundación. Gracias.